Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy, como bien comprenderéis, hay que contar las buenas noticias, las malas noticias, los símbolos de fortaleza y los símbolos de debilidad porque tenemos de todo. Depende de que miremos, si miramos en diario, si miramos en semanal, vamos a ver una imagen totalmente diferente. Vamos a empezar por diario porque estaba comentando la media móvil de 200 periodos en Telegram y aquí, justo ayer, estábamos en 0,73 apoyando sobre dicha media. Sin embargo, la media se rompió y actualmente estamos viendo nuevos mínimos. Ahora, en el momento de la grabación, estamos en 0,683 y el mínimo más bajo está en 0,65, motivo por el cual, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, ayer no llegó a cerrar por debajo de la media móvil de 200 periodos, por lo tanto es buena noticia. Sin embargo, la zona de volumen fuerte está aquí debajo, está en 0,64. Toda esta zona ya tiene volumen de negociación previo y por así decirlo hay más gente que se acuerda de estos niveles que eran resistencia y ahora se están convirtiendo en soporte. Por eso funciona también el antiguas resistencias, nuevos soportes. Nada de lo que comente es consejo de inversión ni recomendación directa de compra o de venta, no media relación contractual entre vosotros y yo. Por lo tanto, debéis tomar esta información con fines educativos y debéis, por supuesto, hacer vuestra propia investigación. Volviendo al gráfico, si nos fijamos en semanal, seguimos siendo bastante optimistas. Seguimos en este soporte con respecto al histórico del precio. Aquí hubo mucha interacción, sirvió como resistencia varias veces y ahora se está convirtiendo en un soporte, al igual que lo fue en esta zona, al igual incluso que lo fue en el PAM de diciembre de 2017. Motivo por el cual yo me mantengo optimista en esta zona, sin embargo, en el momento en el que rompiera con fuerza o cerrara por debajo de 0,64, 0,65, si dejara un mínimo por debajo del anterior, ahí ya no sería tan bullish, ¿vale? En semanal sí que cerró bajista, ya veníamos un poquito más bajistas, ¿vale? Que Bitcoin, pero bueno, ahí queda. Si vamos a Bitcoin, la buena noticia en general es que no hay tanto volumen. Es decir, en diario tenemos menos volumen y no es tan preocupante en ese sentido. Porque si cae el precio y el volumen no cae, quiere decir que la caída no es tan significativa. También es cierto que puede significar que si cae después con volumen, eso sí que es significativo y podría venir una caída más fuerte. Para mí depende bastante de la media móvil de 200. Si cerrara por debajo, yo cambiaría bastante la opinión. Pero de momento, como vemos, está aguantando. Veamos cómo cierra el día, si cierra por encima de los 0,72, 0,73 o no. Mañana lo actualizaremos. En Bitcoin, ¿qué tenemos? Pues más de lo mismo, no cambia mucho. Ayer cerró bastante o relativamente bien, cerró con mucha mecha abajo, lo que quiere decir que se compró el dip. Sin embargo, hoy ha abierto directamente con una vela impresionante a la baja. Esta es la realidad y esto es lo que estamos viendo. En 4 horas es, vamos, claramente bajista en cuanto a la dimensión de las velas y la determinación con la que ha estado cayendo. Veamos cómo acaba el día, veamos cómo acaba este tema, pero sobre todo hay que ver que en diario hay una resistencia que es la MA de 200, ¿vale? El mínimo está aquí debajo en los 30.000, así que veamos si de nuevo deja un mínimo por debajo del anterior. El objetivo de todo esto, o pensando que el mercado está manipulado, cosa que no lo creo, creo que el mercado lo creamos todos, probablemente si cayera por debajo de 30.000 se iría rápidamente a 20.000, pero también es necesario, hace falta que haya este tipo de correcciones para que salga del mercado la gente que viene a hacer dinero rápido. Incluso la parte de nuestro cerebro que quiere dinero ya o que necesita el dinero ya. Todo eso
tiene que quedarse fuera y tenemos que pillarnos los dedos para aprender las lecciones más importantes. Como reza el titular y la miniatura del vídeo, tenemos a Hester Pierce, una de las comisarias de la SEC, diciendo que XRP podría no ser una security. ¿Esto qué quiere decir? Que no constituiría per se un contrato de inversión. Sí que es cierto que puede formar parte de un contrato de inversión, como sería el caso de Ripple vendiendo XRP. Sin embargo, es importante que entendamos el rol de XRP. Lo primero, es cierto que Ripple tiene gran parte del supply, pero también es cierto que si queremos transparencia y queremos seguridad, es necesario que el proceso de descentralización sea progresivo y no sea de golpe, motivo por el cual ahora mismo está habiendo mucho debate en Flare. Y me parece bien porque son debates que son necesarios, son temas muy complejos, muy profundos y muy importantes, que además después es muy difícil rectificar, así que es bueno escuchar distintas opiniones. Tenéis un vídeo de Flare al respecto. En cuanto a lo que comenta la comisaria Hester Pierce, tenemos lo siguiente. Están diciendo últimamente que lo importante no es la naturaleza del activo, sino cómo se utiliza el activo. Es como un cuchillo. Puedes utilizar el cuchillo para cosas malas o puedes utilizar el cuchillo para cortar el pan. En este caso tenemos una situación similar. Por supuesto, XRP se ha utilizado para estafar a gente, pero no es que el activo sea para estafar, sino que ha habido personas que han utilizado XRP como medio de actividades ilícitas, ¿no? El envía XRP y te mandamos el doble. No caigáis en ese tipo de estafas porque no tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a mandarle a alguien dinero y que te lo duplique simplemente porque dice que te lo va a duplicar? No, es una cuestión de que, oye, aquí en Internet y especialmente en YouTube puede haber anuncios, puede haber incluso vídeos que directamente sean estafas y bueno, ya sabéis que incluso Ripple denunció a YouTube al respecto. En cuanto a qué tipo de regulación necesitamos, esperamos, hay que ver si se ponen de acuerdo entre la CFTC, que sería algo así como la Comisión de Commodities, de Materias Primas, y la SEC, que son los encargados de las securities o de los contratos de inversión. Porque las cripto están entre medias. Es cierto que esperamos que se revaloricen y se revaloricen porque hay un esfuerzo común, cosa que no sucede en el petróleo. En el petróleo no hay un esfuerzo común. No estamos trabajando para que el petróleo suba, sino que está más sometido a naturalezas diferentes del mercado. Es decir, tenemos un esfuerzo común por XRP, por Bitcoin, por Ethereum. Todos buscamos construir un ecosistema mejor, más sostenible, más eficiente. Sin embargo, con el petróleo, con la electricidad, buscamos eso mismo. Es una pregunta importante y es cierto que la CFTC ha estado creando regulación específica para ese tipo de productos, sin embargo, cuando hablamos de criptos es muy difícil. Y realmente la SEC podría llegar a tener competencia y tiene competencia en muchos aspectos de las criptomonedas, sin embargo, cuando hablamos de XRP estaría a caballo, porque también es cierto que si Ripple te ha vendido XRP, tú esperas que Ripple trabaje para que XRP tenga mayor utilidad, valga más en el futuro y puedas utilizarlo como una commodity, motivo por el cual, ya veis, no es para nada sencillo y es muy probable que esto lleve tiempo. Si no llevara tiempo, probablemente se estaría resolviendo de una forma no muy eficaz y un poco a prisas. Esto no hay que cogerlo con prisas, hay que darle tiempo, hay que tener paciencia y sobre todo hay que pensar que se puede ir a 2022 y aún así XRP no se perdería nada.
tenemos el caso de 2020, incluso de 2017, en el que tampoco había claridad regulatoria para XRP y estuvo en el bullrun como cualquier otro. Hace unos meses hemos visto caer a XRP hasta 0,17 y llegar a casi $2. Entonces, yo considero que son naturalezas diferentes y lógicas totalmente diferentes. Así que, en cuanto al bullrun y si XRP va a dejar de ir a $10 por todo esto que está sucediendo con la SEC, deciros que calma porque es más importante el ciclo completo, es decir, bueno, y cuando la gente ha ganado mucho dinero en otras coins o hay una fiebre especulativa, pues sube hasta el pan, porque llega dinero caliente y el dinero caliente ya sabemos qué hace. Mañana voy a hacer un vídeo al respecto, voy a explicar por qué es sostenible el crecimiento de las criptomonedas a largo plazo y por qué no estamos viendo caídas hasta el punto de inicio en los ciclos grandes. Sí que es cierto que podemos ver una burbuja puntual, podemos ver que el precio se dispara más allá de una valoración sensata y que después se pasa también de una valoración sensata o justa. Volvemos a cuándo podría acabar todo esto y vemos que Jeremy Hogan comenta, por cierto, Jeremy Hogan estuvo en el canal, podéis verlo en el archivo del canal si estáis interesados, y lo que nos comenta es que muy probablemente no tengamos un acuerdo o no tengamos noticias significativas hasta octubre o hasta incluso enero de 2020, en cuyo caso estaríamos hablando de un juicio sumario. Vamos a echar un vistazo a las noticias en general, vamos a ver cómo fue la semana pasada. Nos levantamos con Bitcoin en 40.000 por un tweet, o supuestamente por un tweet de Elon Musk, entre muchas otras cosas también. Era necesario llegar a esos niveles para poder seguir cayendo con fuerza. Y en este caso lo que tenemos es que Elon Musk dijo que podría haber una reaceptación de Bitcoin en el caso de que se mejorara la eficiencia de Bitcoin. Es un argumento que cada vez toma más fuerza, sobre todo a nivel institucional, el tema de que haya una energía verde, de que realmente se utilice energías renovables, que no se queme carbón, que no se quemen en general combustibles fósiles, y todo esto está impactando mucho en el precio de XRP. También tenemos la famosa Dead Cross de Bitcoin y es algo que para mí no es tan significativo. De hecho, podría entrar más en detalle, pero al final lo que estamos viendo es una confirmación de que podemos estar en esta zona, en este rango, bastante tiempo. Podemos estar a lo mejor un mes, 2 meses y no pasaría absolutamente nada. Ya sabéis que yo me centro en los fundamentales, me gusta investigar en profundidad y es cierto que la volatilidad del corto plazo es importante, especialmente para hacer trading o para hacer movimientos de corto plazo. Sin embargo, cuando hablamos de invertir hay que tener varias cosas en cuenta. Una de ellas es el apalancamiento. Si reducimos nuestro apalancamiento o estamos en cero apalancamiento, vamos a proteger mucho más nuestro patrimonio. Aunque, ya sabéis, no es consejo de inversión y simplemente lo estoy comentando generalmente. Si queréis un asesoramiento más personalizado, ya sabéis, podéis contactar conmigo a través del formulario de debajo de la descripción, a través de Instagram, a través de Telegram. Como vemos, el Banco Mundial o el World Bank no apoya la decisión de El Salvador de adoptar Bitcoin y podríamos ver una serie de efectos rebote, ¿no? Es decir, países que se lo estaban planteando con este tipo de decisiones, con este tipo de comunicados, probablemente den marcha atrás y lleguen a decir que no van a apoyar ese tipo de leyes pro Bitcoin. Aquí comentan algo que me parece muy interesante y que demuestra la falta de formación que existe en este tipo de círculos. Dicen, es absurdo que se acepte Bitcoin en un taxi
si la mayoría de las personas en El Salvador no tiene cuentas de banco? Precisamente por eso hace falta criptomonedas, por eso hace falta tener sistemas que sustituyan a los bancos en casos en los que no hay bancos, porque en El Salvador no hay acceso a los bancos, no porque sea un país subdesarrollado, sino porque la burocracia necesaria para tener una cuenta bancaria es excesiva. Hay países que no tienen un desarrollo, no tienen una estructura gubernamental fuerte, sin embargo, tienen un buen sistema bancario. Esto quiere decir que no están tan centrados en la burocracia o burrocracia, sino que están centrados en darle servicios a los ciudadanos. ¿Bitcoin soluciona este problema? Probablemente no, porque para pagar el taxi podría llegar a pagar más en comisiones a los mineros que al taxista, motivo por el cual hay que buscar otras soluciones, como es el caso de XRP, como es el caso de Algorand, que también estoy preparando un vídeo al respecto, y como es el caso de OneChain o, esperemos, Flare. Vamos a hablar de las ballenas o personas que supuestamente mueven el mercado y que supuestamente además lo mueven por tener mucho dinero. Tenemos a personas como Mark Cuban, que él mismo reconoce que por vagancia no hizo la debida investigación y le han pillado en un hackeo en un protocolo DeFi. Lo primero, debéis hacer vuestra propia investigación, ya lo sabéis, yo me puedo equivocar, cualquier otro youtuber se puede equivocar o cualquier persona que tuitee o que escriba un blog se puede equivocar, así que debéis hacer vuestra propia investigación. Es necesario que asumáis vuestra responsabilidad y después no culpéis a nadie. Podéis dejar un comentario, ay, es que compré XRP a 1,50 porque vi un vídeo tuyo y me entró el FOMO. Y yo, vale, pues es tu problema, no es mi problema. Y sobre todo, aviso que yo me centro a largo plazo y para mí todo lo que sea por debajo de $2, pues es una zona interesante. No voy a decir que se compre ahora o que se compre dentro de 2 semanas, sino que, bueno, cada uno tenemos nuestra estrategia y tenemos que pensar en qué objetivos tenemos. Volviendo a Mark Cuban. Después de que le pillaran en este hackeo, dijo que hacía falta regulación, que como él se había equivocado, que hacía falta regulación para que todos los proyectos en los que entrara estuvieran de alguna forma acreditados o estuvieran de alguna forma regulados para que él pudiera entrar con mayor seguridad y pudiera seguir siendo vago. Pues no, aquí estamos en un mercado no solo salvaje, sino que también se negocia 24/7. Y esto es muy importante, porque en mercados discontinuos se sigue negociando, se sigue hablando, se sigue manipulando. Todos los mercados están manipulados en este sentido, porque las personas tomamos decisiones. Si no tomáramos decisiones no estarían manipulados porque no se moverían, no habría movimiento. Entonces, cuando tenemos un fin de semana es posible mover el mercado, cuando tenemos una tarde-noche es posible mover el mercado, es posible ponerse de acuerdo para tomar decisiones y después ejecutarlas en el terreno de juego, en el mercado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado, volvemos brevemente a los precios y vemos eso, que si vuelvo a dejar una mecha aquí debajo, tendríamos buenas noticias para el precio de Bitcoin. Sin embargo, veamos cómo cierra. El hecho de que pudiera llegar a cerrar con este cuerpo de vela no sería la mejor de las noticias. Y que XRP cerrara por debajo de la MA, por la media de 200, por debajo, tampoco sería una buena noticia, motivo por el cual hay que vigilar este nivel. ¿Qué pasaría en un supuesto pesimista o en un supuesto bajista bearish? Pasaría que probablemente esta media móvil se estaría convirtiendo en resistencias. Y si bien es cierto que podría llegar a acercarse o incluso superarla, rápidamente deprimiría el precio a la baja. Así que no sería mala idea el decir, vale, pues ahora que tenemos una confirmación, cambiamos de opinión, cambiamos de posición.
Sin embargo, ya sabéis, yo estoy a largo plazo. Es cierto que puedo hacer algún movimiento a corto plazo. Sin embargo, en general estoy a largo plazo. Pero aquí cada uno tomáis vuestras decisiones. Yo tomo mis decisiones, vosotros tomáis vuestras decisiones. Si compras porque compras, si vendes porque vendes, siempre va a haber algún tipo de remordimiento o nos vamos a sentir mal. En cuanto a lo que me gusta a mí decir de las simetrías, vemos que se está cumpliendo a la perfección. Estamos teniendo una simetría con respecto a esta subida. Aquí vemos una subida que es bastante simétrica con respecto a lo que vemos por aquí. Pero insisto, no debería haber este tipo de vela tan grande a la baja. Hoy estamos viendo una caída brutal y ayer recuerdo irme a dormir que estaba todo perfecto, estaba todo genial. Y hoy me levanto y digo, madre mía, se nos cae XRP. Pero bueno, hay que tener paciencia y sobre todo revisar los fundamentales, entender mejor la tecnología y lo que rodea todo el ecosistema. Ya sabéis, XRP está en un proceso de descentralización y no es A o B, no es blanco o negro, no es está centralizado o está descentralizado, es qué proceso, qué mecanismo de descentralización sigue una coin, sigue un activo u otro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado, un abrazo y nos vemos en el próximo.